En este sentido, desde tiempos ancestrales, el hombre ha soñado en poder contactar con civilizaciones de otros planetas. Asimismo, son muchos los historiadores e investigadores que relacionan antiguas civilizaciones, como por ejemplo la sumeria y la egipcia, con el contacto con una civilización tecnológicamente superior. Precisamente nuestro siguiente invitado, tras una ardua investigación de varios años por todo el mundo, nos presenta en su última obra la posibilidad de que la humanidad haya sido visitada por seres de otros planetas desde un pasado muy remoto. Una investigación, la de nuestro invitado, que se concretó también en el año 2013 en la serie de televisión Extraterrestres de Canal Historia, y que en su último libro recoge buena parte de las anécdotas e informaciones no emitidas en televisión. Y para hablar de los aliens ancestrales y las claves secretas de nuestra historia, tenemos con nosotros esta noche en Luces en la Oscuridad Josep Guijarro, reportero de prensa, radio y televisión, investigador de los enigmas del pasado, miembro del equipo de investigación de la revista Enigmas, escritor y autor de Aliens Ancestrales, de Ediciones Luciérnaga, del Grupo Planeta. Josep Guijarro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar en tu programa, en Luces en la Oscuridad. Bueno, Josep, felicidades por tu trabajo. Gracias. Por Aliens Ancestrales. ¿Cuántos años llevas preparando este libro, recogiendo información? Porque creo que sigues investigando, ¿no? Este libro no se ha acabado, sigue. Mira, en realidad este libro es la concreción de un sueño que vengo albergando desde que yo era niño. Yo dediqué mis primeros pasos en el campo del misterio al mundo de los ovnis, al mundo de lo extraterrestre. Y nunca había tenido oportunidad, y llevo ya 13 libros en el mercado, de abordar este tema en la profundidad y con la experiencia que dan los años, como he tenido ahora en Aliens Ancestrales. Es cierto que mi enfoque, desde que empecé a la actualidad, ha variado considerablemente, pero tengo que decir que he hecho el libro que yo quería, me apetecía, y además viene después de una exitosa serie en televisión, Extraterrestres, Canal Historia, donde durante 3 temporadas consecutivas hemos alcanzado los más altos índices de audiencia en la cadena, y había tantísimo material que no había podido ver la luz, que esto, si sale bien, podría decir que podría ser un primer volumen, porque he abordado única y exclusivamente la parte que referiría a nuestro pasado ancestral, pero hay desde luego también muchas cosas que tienen que ver con lo contemporáneo. Pero como primer paso y contacto ha servido de revisión, de un lado, de las tesis que desde mis tiempos mozos, seguramente también los tuyos y los de Riva, cuando leíamos a Eric von Däniken, cuando leíamos a Peter Krasa, Pauwels y Berger, habíamos idealizado esa imagen de una prehistoria relacionada con dioses que venían de las estrellas, con esas pistas de Nazca como pistas de aterrizaje, en fin, con cosas que admito fueron exageraciones, fueron seguramente, digamos, una forma no de mentir, pero sí de exagerar la realidad, y como homenaje a esa revisión he querido plantear en el libro otros interrogantes que no fueran precisamente ese de las pistas de Nazca o de las pirámides hechas por extraterrestres, sino una aproximación seria y rigurosa como corresponde a los tiempos en los que vivimos. Para empezar a analizar algunos de los puntos de tu apasionante relato sobre la posibilidad de que la humanidad haya sido visitada por seres de otros planetas desde un pasado remoto, vamos a empezar, si te parece, por un hallazgo arqueológico en Nicaragua, que creo yo te sirvió de punto de partida para iniciar tu investigación por una docena de países, ¿no? En este sentido, Josep, ¿qué encontraste en la conocida como la Cueva del Duende en Nicaragua? Lo que voy a decir a lo mejor a la mayoría le puede parecer algo pueril. Yo me había tomado un descanso de las temáticas paracientíficas. Estuve dirigiendo durante 6 años la revista Rutas del Mundo, dedicada al mundo del turismo, y siempre me perseguían los temas misteriosos. Siempre, tengo que reconocerlo. Entonces, yo estaba en Nicaragua para hacer un reportaje sobre la contra nicaragüense, como puedes imaginarte, nada tenía que ver con el mundo de los tema ovnis. Político. Tema político. En realidad iba a realizar una biografía sobre Ernesto Cardenal, que fue uno de los curas, ideólogos, un monje trapense, que estuvo detrás de lo que se dio a llamar la misa campesina, ¿no? Y allí empezó la revolución, aquellos campesinos que
que de repente, vamos a llamarle teología de la liberación, irrumpen con eso y a partir de ahí se enfrentan al sistema. Y el día antes de abordar esta biografía, con tiempo libre me fui a visitar un museo, el Museo de Severo Sini, un italiano que había ido a parar, no sé por qué razón, a ese archipiélago remoto que está en el lago Nicaragua, las islas del archipiélago de Solentiname, y entre la cerámica, las tallas náhuatl que exhiben en el museo y piezas de cerámica que habían, me quedé rayado con un panel que estaba en una pared. Era una representación además burda, pictórica, de lo que después tendría oportunidad de ver con mis propios ojos en la Cueva del Duende, de una representación de un ser antropomorfo que tenía 4 dedos en una mano y 3 dedos en otra, y que sugería lo que podía ser un rabo, una cola, entre medio de 2 patas que hacían una especie de círculo, ¿no?, alrededor, como si fuera una enorme barriga y con una cabeza con un punto encima. Claro, dicho así, pues hay miles de representaciones similares, pero es que yo hacía muy pocas fechas había estado en el Matarraña, en la comarca de Teruel, en España, sí, viendo una imagen prácticamente idéntica. Y claro, me pregunté, ¿cómo es posible que antes que Colón, antes de que existieran contactos culturales a un lado y al otro del océano, las mismas gentes estuvieran representando las mismas cosas si no había una conexión, claro, si no había un contacto? El guía que me acompañaba en aquel museo me sugirió si me apetecía al día siguiente ir a visitar esas representaciones, esos petroglifos. Tomamos una embarcación neumática hasta la isla del Duende, hasta la isla de la Venada, donde está la Cueva del Duende, y a pie de playa, porque literalmente se la va a comer el agua un día de estos a esta cueva. Desde prácticamente la embarcación ya advertías la silueta de algunas caritas, de espirales, que es algo que me ha ido persiguiendo a lo largo de toda la investigación, y de esta figura icónica, ¿no? El patrón de la Panga me preguntó que por qué razón tenía yo tanto interés en ver todo aquello, y al plantearle el asunto de las comunicaciones intercontinentales antes de la conquista, el hombre se encogió de hombros, y yo, tras disparar varias ráfagas fotográficas a aquel elemento, le conté lo del Teruel. El hombre se encogió de hombros y me dijo, bueno, es que aquí a estas cosas las relacionamos con las almas de nuestros ancestros, con las almas de nuestros difuntos, y con una gente menuda que se deja ver por esta isla. Entonces le pregunté si habían luces que salieran del lago. Me contestó afirmativamente y me llevó hasta un enclave muy cercano, un cementerio náhuatl que todavía está por desenterrar, en el que de nuevo encontré unos símbolos que después relacionaría con símbolos de poder y esas misteriosas espirales. La pregunta era, ¿estaba representando el hombre prehistórico las cosas que veía o tenía alguna otra representación? Porque huelga decir que un historiador que se llama Rebullida, en Teruel, analizando esta imagen que ha denominado entidad astral de la Fresneda, que es el lugar exacto del Matarraña en el que se encuentra, ha relacionado los 4 dedos de una mano con los planetas que están más allá y que podían ser conocidos en aquella época porque eran ocularmente visibles del planeta Tierra, y los otros 3 con la Tierra, Venus y Mercurio. En consecuencia, estaban revelando unos conocimientos astronómicos que la historiografía oficial no admitiría hasta bien entrada la Edad Media, y que sin embargo ya poseía ese hombre prehistórico, ese hombre que nosotros entendemos primitivos. La pregunta es, ¿fueron alguien a instruirles? Y si ese alguien no tenía barcos, venía de las estrellas, y nos vamos a encontrar a lo largo y ancho del mundo con mitos, leyendas alusivos a esos mismos dioses, que son representados de la misma forma, que han sido adorados de la misma manera, que han venido con el mismo propósito de enseñanza, de instrucción, y que han prometido todos regresar. Esa coherencia argumental en lugares remotos sin que existiera un contacto cultural a mí me hace pensar que realmente ese contacto no vino de aquí, sino que vino de arriba, que de hecho es de donde dicen que vino. Y que hay una conexión en todos los casos, en todo el mundo. Es curioso, Josep, a veces la vida, como acontecimientos que nos pasan, ¿verdad?, nos encaminan hacia algún lugar, hacia algún propósito, ¿no? Tú mismo estabas en Nicaragua para hacer una crónica, para hacer un reportaje sobre un tema político, ¿no? Y hacía
poco que habías estado en el Matarraña y de golpe te encuentras en Nicaragua, ves este petroglifo, ¿no? Parecido al que habías visto semanas atrás y empiezas a investigar. Es como la vida, las casualidades o causalidades, que tú también has escrito un libro sobre el tema, a veces nos empujan, ¿no? En muchas ocasiones, cuando he estado frente a investigaciones relacionadas con el mundo del misterio, específicamente con el mundo de lo extraterrestre, me he sentido casi teledirigido por una fuerza invisible, poderosa, que pone frente a ti a veces documentos, a veces personas, a veces circunstancias que propician que cosas que tú tenías ahí archivadas en tu memoria o a veces en cuadernos, repentinamente cobren sentido y tengas la sensación de si tu investigación no está siendo teledirigida con un propósito. Y esto puede sonar muy paranoico, pero ciertamente yo me he sentido en muchas ocasiones presa o instrumento de eso que tú has llamado causalidad, que no casualidad. Tal y como apunta nuestro invitado en su magnífico libro, investigar la relación entre las representaciones prehistóricas y los cuerpos celestes es todavía hoy tabú en ciertos círculos académicos, porque casi nadie quiere reconocer que la cultura neolítica pudo poseer una ciencia astronómica mucho más avanzada que la medieval. Esta posibilidad ha abonado el campo a ideas que sugieren cierta injerencia externa, ¿no? La teoría de los dioses astronautas, que también abordas en tu libro, Josep. Siguiendo en Nicaragua, ¿qué otras coincidencias encontraste esta vez en la ciudad maya de Copán? ¿Es cierto que encontraste sorprendentes frisos que contienen gestos de manos que corresponden a los mudras que se practican en Oriente o en el budismo? En efecto, fue así. 2 días más tarde de esta incursión fueron 4 días más tarde de esa incursión en la selva nicaragüense. Bajé primero por todo el río San Juan, siguiendo un poco la ruta de los conquistadores hasta la localidad del Castillo, y he estado persiguiendo por el huracán Alma, que en aquel momento me estaba regalando agua y viento a raudales, decidí poner rumbo a Honduras. Aterricé en la capital y de allí, tras un par de días de descanso y de conexión a internet y duchas, que cuando estás en la selva es difícil de hacer, puse rumbo a la localidad de Copán, que está fronteriza con Guatemala aproximadamente unos 15 kilómetros y que alberga, seguramente Copán no es conocida por sus grandes pirámides, más bien son chiquititas, cuando no enanas, ni por sus templos. Hay alguno que es impresionante, pero no son muy relevantes, pero sin duda la ciudad maya con mayor cantidad de glifos. Y como digo, me estaba persiguiendo el puñetero huracán, arreció la lluvia, tuve que guarecerme en el museo y allí conocí al que después sería mi guía, Antonio Ríos Aguilar, un hombre muy místico que trabaja codo con los arqueólogos norteamericanos que están hoy día todavía desentrañando buena parte de los misterios que rodean a esta ciudad maya. Y al estar paseando por la galería superior, advertí algo que me llamó poderosamente la atención. No solo que los rostros de los jerarcas, de los reyes mayas me parecían chinos, sino, como bien indicas, que la posición de sus manos sugerían lo que se llaman mudras, es decir, son gestos que se utilizan dentro del contexto del budismo tibetano y del yoga para reactivar energías a través del cuerpo y que parecían estar indicando señales. Habían 3 frisos, por ejemplo, donde el personaje central tenía la posición de las manos en una posición en uno, en otra en otro, y era la misma representación y lo único que variaba era las manos. Y Antonio me dijo, son mudras. Pero claro, ¿cómo podían ser mudras si tampoco la historiografía reconoce que hubieran contactos con los chinos, ¿no? Algunas de las efigies que se distinguen allí evocan claramente las facciones chinas, y incluso hay un lingüista que ha relacionado la lengua maya con los naga mayas que están en los Himalayas y que presentan fonemas y glifos en un alto porcentaje relacionado con la lengua maya. Esto indicaría que hubo en un tiempo primitivo, mucho antes de la llegada de los conquistadores, un contacto cultural
no reconocido por la ciencia. Y a mí me resultaba esto evocador a la hora de plantear que realmente hay que reescribir muchas cosas de nuestro pasado antes que cerrarnos a la evidencia de que los contactos culturales se produjeron a partir de 1492, fecha en la que llega Colón. Fecha, por cierto, anunciada dentro de todas las profecías, tanto de mayas, aztecas como incas, como el regreso de su serpiente emplumada, de su dios principal en el panteón, ese Quetzalcóatl, ese dios mitad hombre, mitad serpiente, que para mí no es que fuera así, sino que es una idea mitológica, que es el instructor, fíjate bien, de la arquitectura, de la domesticación de los animales, de la agricultura, en definitiva de la astronomía, en definitiva de las bases que propiciaron el desarrollo de la civilización. Y no solamente en México. Te das cuenta, por ejemplo, que en Sumeria, la cuna de la civilización occidental, también es un guardián del Anu, de las puertas del cielo, representado en forma de serpiente con alas, el que instruye a la humanidad, en ese caso primero a los acadios, después a los sumerios, después a Mesopotamia y Babilonia, en la agricultura, en la domesticación de los animales, en los cultos, en definitiva, en el dominio de la metalurgia, en definitiva, de las bases de la civilización. El hecho de que dos portentosas civilizaciones, aisladas por un océano, estén representando del mismo modo a sus deidades, que elementalmente estén hablando exactamente de lo mismo, y lo que es peor, cuando hablan del Anu los sumerios, o cuando hablan de su cielo los mayas, están aludiendo a un punto concreto del firmamento, que son las 7 cabrillas. Las 7 cabrillas son las Pléyades, un cúmulo estelar que está situado a 440 millones de años luz de la Tierra y que definitivamente sería la patria chica de esos dioses. Por lo tanto, no es que lo diga yo, lo dicen las leyendas, que esos dioses provenían de las estrellas y concretamente provenían de las Pléyades. Lo que está claro es que hay una historia alternativa que no corresponde con la oficial que nos han venido contando los académicos en las universidades, pero que está allí y que cada vez hay más datos y más investigaciones que nos están dando nuevas visiones de lo que ha podido ser nuestra historia, que hasta ahora ha estado en la oscuridad. Sí, hay que decir que los científicos serios, aquellos que tienen una mente abierta a todo, aunque no crean en nada, poco a poco están dando pasos para reconocer cosas interesantes. Por ejemplo, hace pocos días, en relación, por ejemplo, al tema de las pirámides egipcias, se está ya progresivamente abandonando la idea de que esas pirámides eran única y exclusivamente tumbas para pasar un poco a la idea que nosotros defendemos, que se trata de hitos, de elementos que pretenden conmemorar algún acontecimiento que a lo mejor tiene que ver con esos dioses, ¿no? Eso no nos lo va a reconocer la ciencia, pero sí que se trata de hitos que marcan algo que además en todas las culturas nos remite a una fecha, el 10.500 a.C. Si seguimos en Nicaragua, en tu investigación, en esta apasionante aventura que podemos leer y saborear en tu libro, que además está repleta de fotos, de fotografías, o sea, cuando y es una tú pena hablas, que a veces por los costes editoriales no puedan estar en color, porque realmente hay imágenes increíbles que solamente la retina o la cámara puede inmortalizar. Bueno, pero cuando tú hablas de la cueva del duende, de esos petroglifos, tenemos esas fotografías en el libro y podemos verlas y entender todo lo que nos estás explicando de la mejor manera, ¿no? También en Copán te llamó la atención el conocido como altar Q, creo que se llama, que es una piedra cuadrangular que supuestamente representa una reunión de astrónomos mayas, ¿no? En el que se aprecian 4 figuras de cada cara en las que están representados los 16 gobernantes del mundo maya. El fundador mitológico, de nombre Yax Kukmo, está esculpido pasándole el cetro del poder al último gobernante, ¿no? Pero es cierto que en este altar, Josep, la cara de este personaje mítico maya, este Yax Kukmo, parece la de un reptil. No solo parece, es que es evidente, un reptil. Y hay algo que no cito en el libro, pero que después tendría oportunidad de profundizar, y es que tiene gafas. Gafas. Las gafas fueron inventadas en el 1238 en Pisa por un óptico de origen fiorentino que,
tuvo esa ocurrencia de poner una lente, otra lente y el engarce, porque hasta entonces existían monóculos. Este reptil, este monarca que está pasándole el cetro a 18 Conejo, que es como se llama en castellano, el monarca maya de Copán, tiene forma de reptil. Y no es casualidad, esa forma reptiloide, como sugería antes con el tema de Quetzalcóatl, la vamos a ver representada en prácticamente casi todas las culturas, ¿no? Que pueda existir una conexión entre acadios y sumerios, al fin y al cabo han estado en el mismo territorio, es normal. Lo que ya no es tan normal es que otras culturas muy lejanas geográficamente estén representando a sus dioses del mismo modo. Y no es que, porque yo quiero salir del aspecto friki, ¿verdad?, de los reptiles, de los reptilianos y demás, no es que tuvieran forma de reptil, probablemente están reflejando una clave mitológica con la que poder entenderlos o representarlos. Yo sugiero, por ejemplo, que cuando se habla de la serpiente emplumada, cuando hablan de las escamas, para un individuo de aquella época, ver a un ser que viniera con una cota de malla podría sugerirle perfectamente la estructura de unas escamas, ¿no? Y si lo pinta con alas, ellos sabían que las serpientes no vuelan, pero es una forma de reflejar que a lo mejor ese individuo tenía esa capacidad de ver desde los cielos, de sobrevolar, ¿no? Del mismo modo que los egipcios representaron a Ra con alas, o representaron a Horus con alas, o representaron a Isis con alas, que han tenido sus trasuntos, es decir, su transposición con estrellas del firmamento. El caso de Isis era... Isis, la diosa Isis. Sí, está representada en el firmamento con la estrella más brillante en el cielo. El caso de Quetzalcóatl se corresponde a Venus. El caso de Osiris ha sido relacionado con la constelación de Orión. En definitiva, cada uno tiene su transunto en el firmamento, a tal punto que, por ejemplo, las pirámides, cada uno de los canales de ventilación está apuntando a uno de de los 9 dioses del panteón egipcio. En consecuencia, esa relación causa-efecto entre las estrellas del firmamento y las cosas que quisieron representar nuestros antiguos, cabe suponer, si lo hacían de una manera abstracta, como ahora nuestros pintores o nuestros artistas podrían hacer, o estaban representando aquellas cosas que veían, lógicamente dotándolas de una abstracción, de una representación abstracta, que es a lo que yo me refiero en el libro. Es decir, que creo que en efecto estábamos frente a una raza de dioses. ¿Y en qué me baso? Por volver de nuevo a Egipto. Se conserva en Turín, se conserva en Italia, un papiro que es conocido como el Canon de Turín. Es un papiro fragmentario de unos 160 trocitos que refleja una cronología exacta desde los tiempos de Menes, el primer faraón, hasta el Imperio Nuevo. Y casa milimétricamente con la cronología oficial. ¿Por qué no es admitido oficialmente entonces esa cronología? Básicamente porque el autor de ese papiro establece que 11.000 años antes que Menes existían varias dinastías más, pero de unos seres, mitad hombres y mitad otra cosa, que bautiza con el nombre de Sem-Suhor, los compañeros de Horus. Y esos compañeros de Horus son también descritos como los resplandecientes. ¿Por qué es importante lo de los resplandecientes? Pues porque cuando tú examinas la Biblia, que en teoría nada tendría que ver con Egipto, o mejor dicho, porque con Egipto sí puede tener que ver, pero no tiene nada que ver con este canon de Turín. Están los Elohim. Los Elohim significan los resplandecientes. Es el plural de Dios, pero uno de los atributos es justamente el de los resplandecientes. Y ese mismo mito lo vamos a ver reflejado en Saqqara, lo vamos a volver a ver de nuevo en Mesopotamia, lo vamos a ver incluso en Japón y, por supuesto, en el mundo precolombino. En consecuencia, desde mi óptica, como misteriólogo, admito que cabe esa posibilidad de que unos dioses venidos de las estrellas instruyeran a todas esas gentes para perpetuar esos mitos que pasarían a las castas sacerdotales, se les adoraría como dioses y darían lugar, obviamente, a la génesis de nuestras religiones. Bueno, esos grandes conocimientos que tenían los mayas, los egipcios, los sumerios, todas esas civilizaciones antiguas, ¿no? Tal y como podemos leer en tu magnífico libro, Josep, a medida que los especialistas empezaron a descifrar los secretos de los jeroglíficos mayas, se ha ido constatando que los mayas disponían de un calendario astronómico capaz de predecir los eclipses solares y lunares, así como los movimientos de Venus y Júpiter. Asimismo, en la ciudad que hablábamos antes, la ciudad maya de Copán,
se halla el reloj más antiguo de América, conocido como la Estela D, que data del año 733. Es un tipo de reloj antiguo que funciona basándose en el movimiento de las estrellas y marca los 6 movimientos del Sol durante el año. Asimismo, el 30 de abril de cada año, la sombra del Sol se traslada desde una esquina de la plaza de esa ciudad a las escalinatas, realizando un recorrido que al dibujarse en el suelo se asemeja a una serpiente. Ese animal que nos estabas hablando. Mira, es muy curioso porque no solamente en Copán, cuento también en el libro mi aventura en Chichén Itzá, en la península del Yucatán. Tuve la oportunidad, también por azares del destino, llámale causalidad, yo iba para una reunión empresarial que se celebraba en Puebla y coincidía que estando en México, el día 21 de marzo, que se produce el equinoccio, pues tenía oportunidad de ver una de las cosas más comentadas y seguramente desconocidas por el gran público, que es la bajada de Kukulcán. Kukulcán es el dios que corresponde al Quetzalcóatl de los aztecas, y en la pirámide de Chichén Itzá se manifiesta porque la ingeniería y el conocimiento astronómico de los mayas era tan elevado que orientaron la pirámide de tal modo que las esquinas que dibujan, imagínate una pirámide escalonada, ¿verdad?, que dibujan la sombra que proyectan sobre la balaustrada de la escalera que sube hasta la cima de la pirámide, hacen una forma de reptil, de manera que colocaron esculpidas 2 cabezas de serpiente en la base de esa balaustrada, de ese principio de la escalera, y solamente 2 días al año la sombra, si tú lo filmas y luego lo aceleras, verás que va haciendo unas ondulaciones la sombrita como indicando un movimiento de reptil, ¿no? Y ellos creían que Kukulcán, que su dios, volvía a la Tierra. Y no conocían el cero. No se les admite, por lo tanto, que tuvieran conocimientos de tipo astronómico óptico. Y, sin embargo, en un edificio que está anejo a esa pirámide de Chichén Itzá, que es el edificio del Caracol, o el observatorio, también es conocido con ese nombre, porque tiene esa forma de cúpula de observatorio, pronostican con exactitud meridiana 26 fenómenos astronómicos, entre ellos eclipses, movimientos orbitales, etcétera, etcétera. 26. ¿Cómo es posible, con la ciencia que ellos tenían, sin una matemática con el cero, algo que se planteaba como muy imposible, pudieran tener esos conocimientos astronómicos tan extraordinarios? Esa es la gran duda, ¿no? Y, sí, volviendo al tema del reptil, la pirámide de Chichén Itzá, que hoy sabemos que está erigida sobre un cenote, sobre agua, si tú la miras desde lo alto, en realidad está representando una serpiente enroscada. La propia estructura de la pirámide parece evocar las escamas de una serpiente. Y en otras construcciones que vas a encontrar en Yucatán, por ejemplo, en Uxmal, otro de las zonas mayas que tenemos todos como muy evocadora en la mente, más allá de la pirámide del adivino, que es una maravilla, hay un lugar que se conoce como el cuadrángulo de las monjas, porque los conquistadores llegaron allí y les parecía aquello una especie de cenobio o de monasterio. Tiene 11 puertas situadas en la frontal de la entrada, que están conectando con estrellas del firmamento. La central lo hace precisamente a las Pléyades, que ellos entendían eran el zap, el cascabel de la serpiente. Y es muy curioso porque cuando tú miras las cenefas de esa construcción, de este cuadrángulo de las monjas, observarás que hay espirales que significan precisamente la serpiente. En una ves el cascabel, en la otra ves la cabeza de la serpiente, y lo que es propiamente dicha la cenefa se corresponde con la piel de una serpiente, que es la Crotalus duricius, sobre la que ellos fundamentaron todo su calendario. Un calendario que, como indicabas, advertí primeramente en Copán, porque cuando yo llegué allí todavía estaba lejano el 2012, y tuve la oportunidad en 2013 de visitar de nuevo aquel lugar, ya con la conciencia colocada en el asunto de los calendarios, y asombrarme de la exactitud. ¿Por qué habían generado el principio de su calendario en un punto en el que supuestamente no existían, que era el 3115 antes de Cristo? Bueno, pues probablemente porque querían marcar un hito. A lo mejor lo que querían marcar era la llegada de sus dioses. Del mismo modo que cuando di el salto a Irlanda y advertí que los Tuatha de Danann, los constructores de los túmulos de Newgrange, por ejemplo, habían llegado en un día concreto, decían las leyendas, el día 1 de mayo, la fiesta de Beltén, que después sería adoptada por los celtas. ¿Y habían venido cómo? Pues habían venido del cielo en barcos que volaban y que echaban humo negro. Yo no sé cómo sería entonces, pero a mí me recuerda a un avión. Está claro, está claro. Bueno, hablabas de Newgrange, continuando en este viaje, vas a Irlanda el año 2011.
vas a visitar el monumento megalítico más importante de Irlanda, conocido efectivamente como Newgrange, que está situado a 40 minutos al norte de Dublín, ¿no? Que es un lugar donde hay una supuesta galería funeraria cargada de símbolos, ¿no? Que tú encuentras, ¿no? Espirales otra vez, rombos, trazados de zigzag, círculos, ¿no? Todo eso te lleva a pensar que Newgrange, más que un cementerio, lo que podría ser un templo, ¿no? Lo que comentabas, un calendario solar. Sí, porque fíjate, es muy curioso. Oficialmente Newgrange es una tumba, pero no se encontraron un hueso, ni uno. Se encontraron unas cenizas en el Santo Santorum, punto. Una construcción que lleva ahí erigida más que las pirámides de la meseta de Giza. Por lo tanto, es muy antigua. Es uno de los movimientos megalíticos más antiguos de toda Europa. Y que, asombrosamente, un día al año, que es el 21 de diciembre, el primer rayo de la mañana penetra por un tejadillo que está en lo alto de la puerta de entrada, se proyecta en el suelo y a medida que va avanzando la luz solar, el rayo entra en los 18 metros, llega al Santo Santorum y ilumina específicamente una de las dos espirales que están en ese Santo Santorum. Del mismo modo que años más tarde tendría oportunidad de ver en Abu Simbel, en Egipto, donde ese templo, esculpido literalmente en la montaña, serpentea el rayo solar las columnas del templo y en el Santo Santorum ilumina a dos de los tres personajes que están al fondo, dejando en la oscuridad al dios de las tinieblas y mostrando a los otros dos personajes, el rey y otro dios, completamente iluminados. Para hacer esa precisión, uno requiere de conocimientos astronómicos, constructivos y matemáticos que por lo menos la ciencia no les admite. En consecuencia, vuelvo a insistir, debe haber algún tipo de injerencia, algo que intervino en un momento determinado para que aquellas gentes depositaran su atención en el firmamento. Ahora hablamos de Dublín, de Irlanda, de ese Newgrange. Según la tradición pagana, este territorio de Irlanda estuvo ocupado por los Tuatha de Danann, o dioses venidos del cielo. Los dioses de la Britania prehistórica, oscurecidos por siglos de cristiandad, han llegado a nosotros gracias a los manuscritos de Gales. El mito originario habla de una guerra entre dos razas aparentemente divinas. Los Tuatha de Danann, literalmente las tribus de la diosa Dana, y los Fomoré, un misterioso pueblo de gigantes que vivía alrededor de Irlanda y que continuamente amenazaba con invadirla, ¿no? O sea, todos estos datos que tú vas recopilando también en el libro, en tu investigación, nos vienen a dar a entender que efectivamente hubo una raza de gigantes. Exacto, o que hubo haberse producido un contacto en la prehistoria con estos seres de otros mundos que más tarde se convirtieron en dioses, en gigantes. Fíjate, es muy curioso porque esa es otra de las constantes que he encontrado en todos mis viajes. En Irlanda, por supuesto, se habla de esos gigantes prácticamente como enemigos de esos dioses que vienen de los cielos. En otros contextos, por ejemplo en el judeocristiano, el propio Génesis establece que los hijos de los dioses mantuvieron contacto con las hijas de los hombres. Relaciones sexuales. Relaciones sexuales. Por lo tanto, muy divinos no tenían que ser, tenía que ser de carne y hueso. Y dieron lugar a una raza de gigantes. Esos mismos gigantes se aluden también en las tablillas sumerias. Y vamos a encontrar gigantes, por ejemplo, cuando estuve en Puebla, que se llama Angeópolis, es decir, la ciudad de los ángeles, porque es donde un obispo le indicaron los ángeles que tenía que erigir la ciudad. Cuenta la leyenda que un gigante, Shelhua, con otros 7 individuos que habían descendido del firmamento, mandaron construir la pirámide más grande del mundo, que está ahí, Cholula. Bueno, es muy curioso, porque la leyenda de los gigantes la vas a encontrar en todas partes. Pero, ¿son reales o no? Porque cuando tú pones gigantes en Internet, pones gigantes en Google, te salen 250.000 fotografías que, ya os digo, son todas fake. No hay gigantes de 9 metros, no. Pero pensemos que en esa época la estatura media estaba entre 1,30 y 1,50 y encontrar individuos, que te digo yo, como Marc Gasol, ¿vale? Era un gigante. Y esos individuos sí se han encontrado. Yo he tenido oportunidad de estar en el yacimiento de Lepenski Bir, a orillas del Danubio, en Serbia, y se encontraron enterramientos que recordaban poderosamente a las asanas y posturas de Copán, es decir, otra conexión de 2,30 metros. He encontrado alusiones a esos mismos dioses en Azerbaiyán, concretamente en el Cáucaso, en un lugar
paradisíaco donde para nadie irías a parar, y en una cripta fueron encontrados dos restos, dos esqueletos de 2,30 metros de nuevo. Bueno, es que además, siguiendo el consejo de la arqueóloga Alex Guerra-Terra, que colabora también en este programa, viajas hasta la Bretaña francesa para investigar los conocidos como menhires de Carnac, ¿no? ¿Qué misterio hay en torno a esos megalitos? ¿Prueban esas piedras, como sugieren algunos, la presencia de gigantes en la antigüedad? Mira, misterio hay todo. La ciencia oficial no tiene ni idea para qué servían. Tú te encuentras 8 kilómetros, que se dice pronto, de piedras alineadas perfectamente. Daniken decía que eran pistas de aterrizaje para ovnis. Yo no creo que los ovnis necesiten pistas de aterrizaje, pero algún sentido debían de tener, sentido que hemos olvidado. Hay un trabajo que recomiendo de Louis Charpentier, en el que se llama Gigantes, el misterio de los orígenes, que yo me llevé bajo el brazo en esta incursión por la Bretaña francesa, y se decía que aquellos menhires, aquellos y los que podemos encontrar aquí en Cataluña o en otros lugares de España, ejercen una suerte de acupuntura sobre rutas energéticas que tiene el planeta. No sé yo si eso es así, pero en cualquier caso hay una evidencia que respalda tal suposición. Y es que Charpentier, moviendo algunos de los menhires, algunos de ellos pesan hasta 300 toneladas, en el Golfo de Morbihan, en la Bretaña francesa, observó que las mareas, que allí son muy acusadas, cambiaban. No eran tan acusadas. Ergo, debían de estar haciendo algún tipo de fuerza sobre las mareas o sobre cuestiones relacionadas con las aguas y el planeta. Fue más tarde Alexander Thum, un científico y astrónomo, que relacionó todas estas misteriosas piedras con posiciones también de nuevo del firmamento. Es decir, que debía de ser una suerte de calendario. Pero yo siempre he dicho lo mismo. Un hombre de aquella época, estamos hablando de 3.000 años o 3.500 años antes de Cristo, prou feines, bastante tenían con querer comer, con poder comer. Claro. ¿Tú crees que perderían el tiempo en grandes movimientos de piedras que no le iban a suponer un beneficio, al menos a priori? Una cosa es construir un templo, vas a tener que adorar, hay algo que genera unión en el colectivo, pero 8 kilómetros de piedras alineadas, y para alinearlas, ¿qué método utilizarían? Es decir, hay toda una serie de interrogantes. De hecho, cuando tú te vas al centro interpretativo de Carnac, dice que el menhir es algo así como un marcador de un lugar santo. Bueno, si tienes una distancia entre menhir y menhir de 2,5 metros, quiere decirse que hay lugares santos cada 2,5 metros a lo largo de 8 kilómetros. 4.000 menhires. Se dice pronto, ¿verdad? Alineados perfectamente, ¿no? Como bien dices, y que ocupan una extensión de unas 40 hectáreas. Efectivamente, se dice pronto. Solamente podemos ni imaginar, yo creo, el poderío físico, el traslado de piedras que además no están por la zona para hacer esto. Es posible, insisto, el hombre ha cometido grandes obras con el propósito de sorprender o adorar a sus dioses. Es una posibilidad, no cabe la menor duda. Desde luego yo no soy de los que piensa que se trate de pistas de aterrizaje para ovnis, pero nos pone en evidencia de nuevo, o nos plantea de nuevo, la leyenda popular que habla de gigantes, y esos gigantes que estuvieron en ese remoto pasado, a mí me ayudan a sostener de que hubo un periodo en la humanidad en el que esos gigantes estuvieron dominando la Tierra, y por alguna circunstancia que también coincide en los mitos y las leyendas populares, que pudo ser alguna suerte de diluvio, alguna suerte de catástrofe climatológica, desaparecieron y borraron de la faz de la Tierra su presencia. Por lo tanto, como dice Graham Hancock, la prehistoria es ese periodo de olvido de 40.000 años que todos tenemos, porque seguramente hubo antes otra humanidad. En tu investigación, referido a los gigantes, ¿no? En el libro explicas muchas anécdotas. Por ejemplo, sobre la existencia de estos gigantes, contactaste también con nuestro amigo colaborador Carlos Mesa, periodista especializado en nuevas tecnologías y enigmas de la historia, con el fin de esclarecer una noticia publicada en Internet. Ahora hablabas de esas manipulaciones que no nos podemos fiar de todo lo que aparece en Internet, de esas fotografías, ¿no? Pues bien, esta publicación era referida al descubrimiento en Marruecos de los esqueletos de una posible raza de gigantes. No obstante, y tras hablar con Carlos, pudiste, entiendo yo, esclarecer que se trataba de un falso descubrimiento, ¿no? Así es, pero sin embargo me puso en la pista de algo muy interesante, porque Carlos es un hombre, como bien sabéis los oyentes de Luces en la Oscuridad, muy, muy ducho, muy pragmático y muy serio. Sí. Y me puso en una pista significativa, y es que me evocó
dijo o me trajo a la mente que la zona en la que se había generado la noticia está muy cercana al desierto de Argelia, concretamente a lo que se conoce como Yabareg, que en la lengua tuareg significa tierra de gigantes. Y allí, en ese desierto, en el desierto de Tassili, se encuentran las representaciones, se llama la Capilla Sixtina del Neolítico, sí, porque sean representaciones pues de escenas de caza, de escenas cotidianas, pero paralelas a ellas, Henry Lott descubrió hace ya mucho tiempo una serie de figuras que bautizó con el nombre del gran dios marciano, por algo sería, que eran claramente diferenciadas del resto. Si los seres humanos tenían 5 dedos y los pintaban con 5 dedos, a estos que eran dioses los pintaban con escafandra y les pintaban con 4 dedos en las manos. ¿Qué pasa? Que se descontaban los pintores y Carlos me hizo observar que algunas de esas pinturas reflejaban utensilios impropios de la época. Por ejemplo, habían carruajes. Si hay carruajes, hay ruedas. La rueda no se descubrió hasta el año 3000, claro. Por lo tanto, no puede ser. Y tanto mandiles, o sea, faldas y el ureus, como si fueran faraones. Y me dije, demonios. Recordé una lectura de Charpentier en el que en la cripta de la Gran Pirámide de Egipto se había descubierto el único signo que está en toda la Gran Pirámide. Es un signo de origen bereber, signo que no he podido ver. Y, entre otras cosas, porque no se puede bajar públicamente sin un permiso especial a la cripta de la Gran Pirámide. Después tendría oportunidad de incursionar en ella, un destino que me había sido negado durante mucho tiempo. Pero es cierto que aquellas pinturas parecían estar en correspondencia con una cultura de Egipto. Y como antes te decía de los Emsuhor, yo diría que las pirámides fueron reutilizadas por los egipcios porque probablemente ya se encontraban allí desde mucho tiempo atrás. Hablabas ahora de los egipcios, Josep. En tu libro podemos leer que durante una conferencia estatal el profesor Alaeddin Sahel, decano de la Facultad de Arqueología de la Universidad del Cairo, fue preguntado sobre si la Gran Pirámide contiene restos de una tecnología alienígena. Su respuesta da que pensar, ya que respondió textualmente que hay algo dentro de la pirámide que no es de este mundo. Y es muy fuerte porque al pobre Sahem esto le valió el cargo. Él tenía todos los números para ser el director de excavaciones de Giza y ministro de Antigüedades, que es como el cargo que ostentaba hasta entonces Zahi Hawass. Esas declaraciones, que fueron recogidas primero por el arqueólogo polaco que la hizo, no sé si con mala uva o con poca uva, y posteriormente por el portal de noticias Yahoo, le valieron que se le desacreditara y de nada valiera que él dijera que él no decía ese tipo de tonterías y demás. Pero el caso es que todo el mundo lo piensa. Todo el mundo piensa que no que las pirámides hayan sido hechas por extraterrestres, yo no lo creo. Creo que fueron hechas por seres humanos, que no por los egipcios, por seres humanos antes de los egipcios. Otra humanidad diferente. Otra humanidad distinta y que muy probablemente alberguen en su interior claves que pueden ser muy importantes para desentrañar ese misterio, porque como decía Robert y Jean-Paul Boval, autores de la teoría de la correlación de Orión, parece que la pirámide o la Gran Pirámide está programada para ir soltando periódicamente nuevos datos en la misma medida en la que la civilización humana avanza. Ahora, por ejemplo, hemos podido explorar los canales de ventilación de la Cámara de la Reina y observar que hay en su interior unas portezuelas. Detrás de esas portezuelas, años más tarde, cuando se desarrolló una nueva tecnología, pudimos ver que habían unas pinturas al otro lado que marcan exactamente los 65 metros de distancia del punto de origen y que hay otra portezuela más. Parece que, claro, esto en el siglo XIX, en el siglo XVIII era imposible porque no había la tecnología que permitiera meter una camarita por un canal de ventilación de 10x10. Por lo tanto, en la misma medida en la que avanza la tecnología, tenemos nuevas pistas. Nuevos datos, claro. Antes de ayer, el gobierno egipcio anunciaba oficialmente que se va a escanear. De hecho, empezaron por la tumba de Tutankamón, pero hay proyecto de hacerlo en Dashur y también en la Gran Pirámide, un proyecto de escaneo con rayos infrarrojos de todas estas construcciones, intentando buscar nuevas cámaras. Luego, no debemos de estar tan desencaminados cuando apuntamos estas cosas, cuando el gobierno egipcio, en este caso también con otras universidades y estudiosos de otras partes del mundo, exploran la posibilidad que venimos reclamando de que hay espacio por lo menos para que otras cámaras existan en un lugar tan asombroso como la Gran Pirámide de Giza. Bueno, es que además existe también la hipótesis que en el año 10.500 a.C. el Nilo estuvo gobernado, como bien
comentabas antes, por unos enigmáticos seres semidivinos que gozaban de grandes conocimientos astronómicos que legaron a los sacerdotes y los faraones en forma de relatos míticos y lugares señalados, ¿no? Nos referimos a los Shem-Shu-Hor que hablabas antes, ¿no? También el ingeniero egipcio Robert Bauval y el investigador británico Graham Hancock afirmaron en 1996 en su obra Guardián del Génesis que antes de las civilizaciones sumeria y egipcia debió de existir una casi increíble civilización ancestral que culturizó Egipto, Sumer, la India, Grecia y México y que dejó huellas profundas en sus sistemas de creencias, ¿no? Hablabas también hemos hablado durante la entrevista de México, ¿no? De esa clase de conexión que existió entre los pueblos ancestrales de México y las estrellas que conforman las Pléyades, ¿no? Las Pléyades, que también son conocidas, como decías, como las 7 hermanas o las cabrillas, que son un grupo de estrellas situadas a una distancia aproximada de 440 años luz de la Tierra y se formaron hace apenas unos 100 millones de años aproximadamente, ¿no? Y conforman un cúmulo estelar visible en el cielo nocturno al ojo desnudo. ¿Cómo podían tener esos ancestros esa información, esa conexión con las Pléyadas, ¿no? Hablas, entre otros muchos puntos también en el libro, Josep, de la Atlántida, de los descendientes de Aslan, del mapa de Piri Reis, de las piedras de Ica, de muchos otros puntos interesantes. Tanto el mapa como las piedras, quiero decirte, sí, los desmitifico. Es decir, yo en mis tiempos mozos creía a pies juntillas que aquello podía ser un conocimiento ancestral y hoy día digo rotundamente que fueron falseadas. En el caso de Piri Reis, todo lo contrario, no fue falseado, se ajusta perfectamente a los conocimientos de la época y lo que he hecho es un trabajo de documentación extraordinario para probar que Piri Reis, que además estuvo en España, él estuvo en el sur de España, en Cádiz, tuvo la oportunidad de documentar perfectamente las cosas que están en su mapa y no dibujan para nada la presunta Antártida, la tierra de hielos, sino que lo que hizo fue estirar su mapa y montar su mundo conocido, que era hasta Brasil. Es algo que, dicho así, es difícil de explicar, pero que remito a los oyentes a que lean en el libro, en Aliens Ancestrales, porque allí viene toda la documentación y además viene muy bien ilustrado. Datos e investigaciones que apuntas en tu magnífico libro, que nos dirigen, apuntan a que pudo existir, como hemos dicho durante la entrevista, una humanidad anterior a la nuestra, ¿no? En este sentido, Josep, y para finalizar, ¿crees que la cuestión no es de quién descendemos, sino de dónde? Pues me parece magnífico, sí. Mira, la tesis que yo sostengo es que una civilización alienígena que pudiera estar en un momento de su evolución similar al nuestro. Ahora estamos haciendo nuestros primeros pasos en Marte, ¿no? Con la idea de terraformarlo tarde o temprano. La agua líquida, ¿verdad?, que se ha descubierto, la vida que puede haber en el planeta. Sí. Pues claro, pero ese es un horizonte relativamente cercano en el sentido de que si nuestro Sol se apaga o los recursos de la Tierra desaparecen, necesitamos buscar algo que esté fuera de nuestro sistema solar. Pero es evidente que tenemos que empezar por dar nuestros primeros pasos en nuestro sistema solar. ¿Qué ocurre? Que esta civilización podía encontrarse en esa misma tesitura. No podemos salir más allá de nuestro sistema solar porque funcionamos como los humanos con cohetes de hidrocarburos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el legado de la vida? La vida lo que nos propone es reproducirnos. Y si no puedes reproducirte como especie, la única forma que tú puedes encontrar es la de coger tu ADN, coger ADN como si fuera un arca de Noé de todas las especies de tu planeta, colocarlas en una nave espacial y mandarlas al espacio como un mensaje lanzado en una botella. Imagínate que tarde o temprano esa botella termina por efecto de la gravedad. Si lanzaron varias, pues a una un planeta, a otra otro, y una fue a parar aquí a la Tierra, donde germinó, encontró las condiciones adecuadas para que su ADN, para que sus moléculas de vida, para que sus esporas, para que sus elementos germinaran. Ellos puede pasar que se extinguieran o puede pasar que no se extinguieran, que sobrevivieran y que desarrollaran una tecnología capaz de vencer esas distancias siderales. Si eso es así, lo lógico es que dijeran, oye, ¿recordáis que hace muchos siglos nuestros antepasados lanzaron unas botellas al espacio para que germinaran? ¿Y si vamos a buscarlas? Y encontrar la Tierra. Y nos encontraran a nosotros. Y dijeran, caramba, esta gente los vamos a instruir, que nos preparen aquí, que nos guarden bien la casita. Porque tarde o temprano, cuando nuestro Sol se apague, cuando los recursos de nuestro planeta mermen, necesitaremos ir de ocupas a otro hogar. Y ese hogar, tal vez, sea la Tierra.
En su última obra, Aliens Ancestrales, de Ediciones Luciérnaga, Josep Guijarro compara los rasgos que defienden o que definen las diversas culturas de la antigüedad a través de sus mitos y sigue las huellas de una civilización perdida a través de piedras y construcciones para constatar que antes de la última glaciación hubo una edad de oro del conocimiento. Josep Guijarro, ha sido un placer tenerte esta noche en Luces en la Oscuridad.